El presidente Andrés Manuel López Obrador no le sacó al parche, ¿eh? Le entró a la controversia por la renuncia de doña Josefa en la Secretaría del Medio Ambiente por andar retrasando vuelos de Aeroméxico por sus pistolas, y en la mañanera aclaró nuevamente que no hay cómo, que no se permite fallar y que no hay tolerancia, cero tolerancia para los que cometan estos errores. A pregunta de una colega, el presidente Andrés Manuel López Obrador da su explicación nuevamente, ya oficialmente, firmemente, en Palacio Nacional. Si me permite, iniciamos Desmenuzando la Mañanera por este tema que es importante, relevante en los últimos días en nuestro México lindo y querido. Presidente, Andrea Cruz de Político.mx, preguntarle sobre el caso de la titular de Semarnat que renunció apenas el fin de semana. ¿Qué responde a estas críticas de los cambios de su gabinete en menos de una semana? Y una segunda pregunta, nombró a un hombre, ¿va a haber algún cambio para equiparar y que haya paridad de género en ese tema del gabinete? Y una segunda, la crisis ambiental que se vivió en la Ciudad de México, ¿tuvo algún factor que ver en la renuncia de Josefa González Blanco? No, mire, ya expliqué el fin de semana, es un caso lamentable. Nosotros no tenemos derecho a fallar en nada, porque si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política y no se puede encabezar una transformación, un cambio. Si no tiene uno ese escudo, que es la autoridad moral, la congruencia, los conservadores avasallan. Si tiene uno autoridad moral, va uno a tener autoridad política y va uno a resistir y a llevar a cabo la transformación. Yo, en lo personal, quiero mucho a Josefa. Es una mujer de muy buenos sentimientos y cometió un error como todos cometemos errores. Y no se podía pasar este asunto. Ella misma me habló, ya lo he comentado, ella me habló del tema porque yo no sabía, estaba en gira, le llamé por teléfono para encargarle un asunto de San Luis Potosí y ella aprovechó para decirme que había cometido un error y que ponía a mi disposición su renuncia, porque no quería afectar la transformación, el movimiento que estamos llevando a cabo entre todos y desde abajo. Entonces esa fue la razón. En cuanto a que sí se produce un desequilibrio, porque eran 8 mujeres, 8 hombres, ya lo vamos a resolver porque a lo mejor van a haber otros cambios y ahí ya se equilibra. Se optó por Víctor Manuel Toledo porque es uno de los mejores científicos sociales de México. Son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al caso de la hoy exsecretaria de el Medio Ambiente
Dice que no se descartan más cambios en su gabinete, con una risita ahí el presidente, pero nada más para entender por qué se le chispoteó a doña Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien cierra su círculo como secretaria. Hay que reconocerle que hace lo correcto, admitir que se equivocó y presentar su renuncia para que quede constancia que las cosas sí están cambiando en México. Pero estaba leyendo la columna de Julio Astillero y uno entiende por qué se les van las cabras al monte de vez en cuando, se les chispotea. Resulta que Josefa tiene una amplia relación con el mundo político. Es hija de Patrocinio González Blanco Garrido, quien fue gobernador de Chiapas y secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari. El padre de Patrocinio y abuelo de Josefa fue Salomón González Blanco, casado con Josefa Garrido Canaval, quien también fue gobernador de Chiapas y durante más de 12 años secretario federal del Trabajo. La secretaria declinante es hija de Patricia Ortiz Mena Salinas de Gortari, prima del expresidente de la República, quien a su vez fue esposa de Antonio Ortiz Mena, quien fue secretario de Hacienda durante 2 sexenios con Adolfo López Mateos y con Gustavo Díaz Ordaz. Dicen que los que más perdieron con la salida de doña Josefa son los empresarios, la clase empresarial que tenía un nexo, un vínculo, un interlocutor al interior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con doña Josefa, pues se les acabó por ahí. Y bueno, déjenme con este tema saludar a las afueras de Palacio Nacional a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, quien también estuvo esta mañana en la mañanera, en la conferencia del presidente, una conferencia extensa, Toño, una conferencia sabrosa y donde también hubo chispas. Te saludo con mucho gusto, Toño. Te saludo con mucho gusto a ti, Vicente, y al público consentidor aquí desde afuera del Palacio Nacional. Y en efecto, una conferencia que sacó chispas, una conferencia en la que yo vi a un Andrés Manuel López Obrador, pues afectado precisamente por la renuncia de la Secretaría del Medio Ambiente. Y bueno, también esperanzado con la nueva persona que van a tener el señor Toledo, puesto que él lo menciona una y otra vez. De licenciatura, tiene maestría, tiene doctorado, el tipo es una eminencia, dice López Obrador. Pero sí, yo lo que quiero compartirle al público consentidor, Vicente, es que cuando nos llega la noticia a Rafa y a mí, estábamos con muchos amigos, cuando nos llega la noticia de la renuncia de Josefa, y precisamente cuando llega la noticia ya se circulaba el rumor, Vicente, de que iba a ser el Güero Velasco quien le iba a sustituir, rumor de Joaquín López Dóriga. Así es, mi querido Toño, quien queda exhibido por ya dar por hecho que Manuel Velasco llegaría a la Secretaría del Medio Ambiente, lo que cimbró y de pronto puso las redes sociales en fuego, ¿no? Se incendiaron las redes sociales con la posibilidad de que llegara Manuel Velasco y nuevamente Joaquín López Dóriga haciendo un López Dóriga horroroso. Yo no sé cómo la gente sigue creyendo en estos personajes. Yo no sé qué credibilidad les pueda quedar a estos personajes que van de petardo en petardo, Toño. Ya lo platicaremos más adelante, pero verdaderamente le creen. Teníamos ahí a varios conocidos, Rafa y yo, que nos decían, no, pero es que lo dijo Joaquín López Dóriga. Entonces, precisamente, porque lo dijo Joaquín López Dóriga, no hay que creer esto. Ya lo platicaremos más adelante cuando toquemos ese tema. Lo que quiero mencionar, Vicente y Julio Consentidor, es eso. Eso que nos comparte Andrés Manuel López Obrador, tiene una llamada con su secretaria del Medio Ambiente, con Josefa González. Ella le empieza a explicar, a la señora Josefa, pues esto, ¿no? Que ella va a ser, pues que ella van a tener una especie de programa con ecológico con ella. Al terminar de explicar, ella le cuenta lo que pasó, le dice: la regué, cometí un error y te presento mi renuncia porque pues esto, yo no quiero afectarte a ti y a la cuarta transformación. Así es, mi querido Toño. ¿Qué otros temas se abordaron el día de hoy en la mañanera? Mira, Vicente, hoy se aborda también, tenemos la parte de los medicamentos, fue muy importante. Dio a conocer el presidente, pues eso, ¿no? Que el conservadurismo quiere dar a conocer una vez más que no hay abasto de medicamentos. Sin embargo, pues ellos ya con datos duros
estadísticas, dieron a conocer qué medicamento, por ejemplo, están dándole a las personas con VIH, ¿no? Tiene ahí al secretario de Salud, tienes ahí a otros doctores que nos están dando a conocer esto. También nos dan a conocer quién es quién en la lista de los gasolineros careros, ¿no? Es algo muy interesante que va a conocer ahí también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, mi querido Toño. Y mientras saludamos al buen Rafa Herrera...